Buenas noches, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a 24 horas en esta víspera de feriado, en esta jornada con muchísimas informaciones. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Va descendiendo la temperatura a estas horas. Para mañana se anuncia entre 13 a 14 grados. Hoy fue un día inestable, ojalá que mañana igual se prevé también lluvias, pero que el tiempo se preste para el evento de asunción al mando del presidente electo Mario Abdo Benítez. Una gran cobertura que arrancamos muy temprano, mañana a las 5:30. Hoy es martes, día de expedientes, y Rolando nos trae un tema sensible, un tema que nos preocupa y un tema al que hay que tener mucho cuidado: las estafadoras, y principalmente cuando uno es profesional del sector salud. Rolando, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Carlos, hola Yolanda. Muchos jóvenes egresan año tras año de las universidades y buscan trabajar en la profesión o en la carrera que eligió, pero muchas veces terminan cayendo en situaciones que terminan desilusionándolos. Esta noche hablaremos principalmente de las licenciadas en enfermería, cómo fueron cayendo en una red de estafas que involucra a una funcionaria del Ministerio de Salud. Esto es un avance de lo que verán esta noche. Me citó en el Ministerio de Salud. Me pidió todos los documentos, mi currículum, una suma de 2 millones. Le entregué la plata en el pasillo de recursos humanos del Ministerio de Salud. Así me tuvo por 3 meses esperando mis salarios. A mí me dijo también que yo iba a tener así tipo un cargo con mi contrato y me pidió una suma de 500.000, a ella es 5 millones. Nos llegaban mensajes del doctor Machado, nos llegaban mensajes del doctor Brites. Y nos escribía también un tal Heriberto de Recursos Humanos y nos mostraba así que tenía nuestro nombre, que supuestamente estábamos en la lista de contratos y todo con los membretes del ministerio. Siempre era la misma persona porque todos los números que nos escribía después nos enteramos que estaba a nombre de ella. Me citó en el Ministerio de Salud. Me pidió todos los documentos, mi currículum, una suma de 2 millones. Le entregué la plata en el pasillo de recursos humanos del Ministerio de Salud. Así me tuvo por 3 meses esperando mis salarios. A mí me dijo también que yo iba a tener así tipo un cargo con mi contrato y me pidió una suma de 500.000, a ella es 5 millones. Nos llegaban mensajes del doctor Machado, nos llegaban mensajes del doctor Brites. Y nos escribía también un tal Heriberto de Recursos Humanos y nos mostraba así que tenía nuestro nombre, que supuestamente estábamos en la lista de contratos y todo con los membretes del ministerio. Siempre era la misma persona porque todos los números que nos escribía después nos enteramos que estaba a nombre de ella. Enseguida Rolando Rodi con todos los detalles de este tema, pero empezamos a informar contándoles que en Paraguarí un policía surge como el principal sospechoso de haber asesinado a su pareja, una joven de 22 años, le disparó. Cuando fue detenido, este hombre dijo que ella se suicidó. Sin embargo, cuando llegaron al lugar de los hechos, hay evidencias que indican que efectivamente este hombre terminó matándola. Inclusive su familia podría ser procesada por haber alterado la escena del crimen. Armas, celos y muerte. Griselda Montiel, de 22 años, murió de un balazo en la cabeza. Todo ocurrió en la noche de este lunes en la localidad de Tebicuarumí, departamento de Paraguarí. Los intervinientes sospechan de Emilio Ruiz Mesa, de 28 años, su actual pareja, que además se desempeña como efectivo policial que presta servicios en la comisaría primera de San Lorenzo. Todo habría ocurrido tras una fuerte discusión por celos. Estoy creyendo. ¿Se pelearon? No puedo hablarle. ¿Por qué limpiaron el Por favor, no. ¿Es su abogado? Sí, soy su abogado. Él llegó anticipado. No, yo hablé con él, pero lo poco que pude entender del hecho es que fue totalmente una acción provocada por la propia mujer. Pero eso es lo poco que pude entender porque él está muy choqueado. Acción provocada y que derive en que su eliminación. Sí, exactamente. Es lo que se presume hasta el momento. Pero yo le aclaro que ahora su manifestación oficial va a ser una abstención porque no está en condiciones de declarar, mucho menos para la prensa, ¿verdad? Es una pena lo que pasó y yo creo que la señora agente fiscal va a tomar todos los recaudos para esclarecer el hecho. No queremos que él también sea procesado por un hecho que no cometió
Por eso es que yo personalmente confío en el trabajo del Ministerio Público y se va a esclarecer esto. Siempre el muchacho fue muy prepotente. Hace mucho yo ya estaba junto. Y no tanto, pero sí. 2 años. 2 años. Sí. ¿Y ya hubo alguna pelea? Sí, sí. Siempre ella cuenta que es muy agresivo el tipo. Puede ser que un policía cada vez que tiene un pleitito con su pareja agarre, quita, tira tiro al aire, todo lo que quiera. Por eso los vecinos son testigos. ¿Nunca le dijiste a tu sí, hija? Sí, le dije despacito, por el tipo, hablamos juntos, el tipo y yo. Y el tipo me sacó su pistola. Me dijo, yo si va a dejar si me va a dejar tu hija, yo del mato, me dijo. El hombre intentó convencer a la fiscal Patricia Filippi que su novia se había quitado la vida, pero tras inspeccionar el lugar, se descartó esta versión, ya que constataron que se levantó el cuerpo y se limpió la escena del crimen. Estamos viendo esa probabilidad de cambiar a feminicidio, también tengamos los datos de la familia. Hay versiones que no condicen. Sí, totalmente, no condicen con la historia que nos contaron ayer. Bueno, ¿quién fue que sostuvo la versión del supuesto suicidio desde un principio, fiscal? El oficial. El oficial dijo de que esta chica se suicidó y fuimos con un supuesto suicidio. Y nos encontramos con el forense y con la agente criminalística de que efectivamente fue un homicidio. Bueno, ¿cómo él, según su relato, supuestamente se dieron los hechos? Yo no hablé todavía con él todavía no vino acá a declarar. Pero en el informe policial tengo entendido que consta que él supuestamente discutió con ella. Sí, que supuestamente discutieron y que él se fue hacia el fondo de la casa y después ya escuchó un disparo. Esa es la historia que él cuenta. El uniformado fue imputado por feminicidio, mientras que sus familiares también serán imputados por obstrucción a la persecución penal. En otra noticia destacada, la Secretaría del Ambiente realizó en las últimas horas varias verificaciones en el cauce del arroyo Buricao, desde la zona de Artigas hasta el río Paraguay, donde se confirmó finalmente la contaminación producto del mal manejo de sus residuos de empresas asentadas a orillas de este importante cauce hídrico. Buricao agoniza, el arroyo que otrora inspirara a José Asunción Flores en una madrugada calurosa por sus cristalinas aguas a las que acudió para limpiar su sudor luego de una noche de bohemia. El compositor se acercó a su lecho a la altura de la actual Plaza José Asunción Flores Manuel Ortiz Guerrero y tras sorber un poco de sus límpidas aguas, cayó en un profundo sueño que inspiró a escribir las notas de su inmortal composición. De aquello solo queda el recuerdo de su esplendor, pues se aleja con la contaminación que hoy sufre, desde su naciente en las inmediaciones de Teniente Ramelia y Eusebio Ayala, con la acción criminal de algunos pobladores que la usan como desagüe de cloacas, y la estocada final a partir de la avenida Artigas, donde más de 20 empresas no solo hacen agonizar al Buricao, sino a la laguna Caracará y a los esterales de Blancocué. No es la primera vez que la SEAN interviene empresas que incumplen con la disposición de mitigar el impacto ambiental. Ahora, nuevamente, la SEAN confirma las contravenciones. Como Dirección de Fiscalización, tenemos técnicos apostados en la zona haciendo la verificación de los proyectos que estarían conectados a la red de alcantarillado de la SAP, que estarían vertiendo en sentido sus efluentes. Los técnicos están verificando el funcionamiento de las plantas de tratamiento de los proyectos. Estas verificaciones arrojaron en intervenciones, los cuales son enviados a la Dirección de Asesoría Jurídica para la apertura de un sumario correspondiente. Pero se desconoce en total cuántas empresas están conectadas al caño de la SAP.
Como primera medida, se le notificó a la empresa, a la ESAP, para que tomen los recaudos correspondientes con respecto a aquellas empresas que están conectadas a su red y el tipo de efluente que están ellos vertiendo en la red de alcantarillado sanitario. La siguiente medida, como le dije, de la intervención pasa a la Dirección de Asesoría Jurídica para los recaudos correspondientes. No solo es potestad de la SEAN el control, según los especialistas, sino otras instituciones, incluyendo el Ministerio Público, para las sanciones. La municipalidad tiene la plena potestad de suspender las actividades a pesar de que los proyectos cuentan con la licencia ambiental. Eso se debe de tener en cuenta. La municipalidad tiene la plena potestad de realizar esa acción. Si la municipalidad detecta también en algunas de sus verificaciones algún tipo de incumplimiento, ellos tienen la potestad de suspender las actividades del proyecto. La zona de Tablada Nueva es donde se concentra la mayor cantidad de industrias y según los mapas satelitales, algunas cuentan con los sistemas para convertir los residuos que finalmente los vierten en el arroyo. Pero la acción del hombre desde la naciente hizo que el legendario recurso hídrico sufriera los efectos de la urbanización de la capital. En varias zonas ya está muy presionado por la población. Tenemos más de 25 barrios asentados alrededor de la cuenca del Muricao y todos ellos van ejerciendo su propia presión, por así decirlo, con los efluentes, con los residuos cloacales, con los residuos sólidos urbanos, que generalmente la ciudadanía de forma inconsciente va arrojando en la vía pública en los días de lluvia, y eso con el raudal va a parar al cauce del arroyo Muricao. La Costanera Norte ha puesto aún más al desnudo la cruel realidad del Muricao y de sus humedales, así como los riachos como el Caracará y los bañados del Insoró, donde otrora era un santuario de aves y fauna íctica que aún sufren los efectos de la contaminación. La justicia procesó hoy al exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y a su esposa. Él por enriquecimiento ilícito, ella por lavado de dinero. Los bienes de ambos fueron embargados. Y si bien Migraciones dice que ellos salieron del país, su abogado sostiene que están aquí, pero que no se presentan por falta de garantías. Francisco Javier Díaz Verón deberá presentarse en la justicia el próximo 24 de agosto ante el juez Julián López, quien ordenó el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes del ex titular del Ministerio Público procesado por enriquecimiento ilícito. En tanto, la señora María Selva Morínigo, imputada por lavado de dinero, fue convocada para el 21 de este mes por el magistrado José del Mas, quien igualmente dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes en perjuicio de la esposa del ex fiscal general. El abogado que defiende al matrimonio denunció que la imputación sería el resultado de una fuerte disputa interna en el Ministerio Público. Por esta razón, se habría recurrido a informes contradictorios de la CEPRELAT, según denunció. En la carpeta está agregada un informe de la CEPRELAT, en donde dice que ellos no detectaron ni una sola operación sospechosa desde el punto de vista financiero. Sin embargo, curiosamente, hoy la Fiscalía tomó la decisión de decretar la detención del matrimonio en base a otro informe de la CEPRELAT que yo como defensa no sé cómo se incorporó y tengo derecho a saber. He visto yo la conferencia de prensa de la doctora María Estefanía González. En primer lugar tengo que decir que fue lamentable su explicación. Si ustedes entendieron, les doy un premio acá. Nadie entendió, ni ella. ¿Por qué? Porque a ella se le puso, se le elaboró, se le prefabricó esa imputación. A las 6:11 del pasado 3 de agosto, Francisco Javier Díaz Verón salió del país por Puerto Falcón, donde ni siquiera fue sometido al control biométrico. Hasta ahora, no se tienen registros de su reingreso a territorio nacional. Asimismo, en el momento en que uno realiza su entrada o salida del país, se toma la fotografía de la persona, además de un escáner que toma también la fotografía del documento. En este caso, en este registro, en este último registro, tenemos los datos de la cédula, pero no así de la foto de la persona. En tanto, el último movimiento migratorio de María Selva Morínigo fue el pasado 29 de julio, cuando reingresó a Paraguay por el puesto de Puerto Falcón. Según el abogado Mario Liseche, Francisco Díaz Verón está en el país, pero que su inmediata puesta a disposición de la justicia se torna difícil, ya que, según dijo, la Fiscalía se niega a entregarle la carpeta investigativa para conocer las pruebas en su contra. Yo creo en lo que él me dice y él sostiene de que está en el país. Él me reafirmó que está en la región occidental. ¿Y por qué? ¿Qué le dijo sobre por qué no se presenta hoy? No se puede presentar en este momento, señorita.
les estoy dando una explicación lógica. Tampoco hay garantía, no tenemos acceso a la carpeta fiscal. ¿Cómo nos vamos a defender? La declaración indagatoria, porque él va a ser aprehendido y tiene que prestar declaración indagatoria. Y la declaración indagatoria es el primer acto de defensa. ¿Cómo vamos a defendernos sobre algo que no conocemos? De acuerdo a la investigación, el ex fiscal general del Estado no pudo justificar el origen de 1.147 millones de guaraníes, mientras que su esposa, María Selva Morínigo, tampoco pudo hacer lo mismo, pero con 2.616 millones, sin contar los 2.260 millones de guaraníes que habría aportado para la constitución de 4 empresas. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, estamos a pocas horas de que asuma finalmente el nuevo gobierno encabezado por Mario Abdo Benítez. Y bueno, todos estamos esperanzados y todos queremos que al nuevo gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, efectivamente al país le puede ir mucho mejor. Y queremos que nos den su opinión en este sentido a través de votaparaguay.com. ¿Cuál debería ser la prioridad para el próximo gobierno? Les damos 3 temas principales que realmente, bueno, nos afectan a todos. En primer lugar, salud. ¿Cómo estamos en salud? Debería ser prioridad. En segundo lugar, educación. El tema del bono demográfico, cómo fortalecerlo. O en tercer lugar, el tema de la seguridad, que realmente es un flagelo que, la inseguridad digo, es un flagelo que tenemos que solucionar todos como sociedad y principalmente el gobierno a través del Ministerio del Interior. Pueden ingresar a www.votaparaguay para darnos su opinión y la respuesta la compartimos en minutos. Y repasando justamente los nombres principales que van a estar formando parte del nuevo gabinete, tengan en cuenta muy bien estos rostros que vamos a estar compartiendo con ustedes a partir de ahora, porque son los nuevos ministros que van a estar a cargo de las principales carteras y secretarías del Estado. Arrancamos con Benigno López, que va a estar al frente del Ministerio de Hacienda, también con Juan Ernesto Villamayor al frente del Ministerio del Interior, Julio Mazzoleni en Salud, repasamos otros nombres, Eduardo Peta en Educación, Denis Licha Ayala en Agricultura y Ganadería, Liz Kramer en Industria y Comercio. Vamos a otros nombres, Luis Alberto Castiglioni en Relaciones Exteriores, Julio Ríos como Ministro de Justicia, Carla Basiga Lupo en el Ministerio del Trabajo, que ya estuvo anteriormente como Ministra de Justicia también. Vamos aprendiendo por favor a través de la imagen del switcher para ver un poco mejor. Bernardino Soto como Ministro de Defensa, Nilda Romero como Ministra de la Mujer, Arnoldo Vins como Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Mario Varela como Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a ver otros nombres, Alejandro Peralta como Ministro Secretario de la SICOM, Pedro Ferreira en la ANDE, Teresa Martínez en la Secretaría de la Niñez. Vemos otros nombres, Dani Durán al frente de Senavitat, María Eugenia González en la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero, Felipe Salomón en la Secretaría de la Juventud. Vamos a ver otros nombres también, Arnaldo Yucio en la Senat, José Cantero como presidente del Banco Central del Paraguay, Patricia Zamudio al frente de Petróleos Paraguayos. También a Cristina Goraleski como presidenta del Infona, Armando Rodríguez en el IPS, José Alberto Alderete como como director paraguayo de Itaipú y también Nicanor Duarte Frutos como director paraguayo de Yacyretá. Mucha atención a la siguiente placa, porque estos nombres, además, que bueno, son poco conocidos en general, forman parte del entorno presidencial que va a estar rodeando a Mario Abdo Benítez. Vamos a repasarlos también todos juntos. En primer lugar, Julio Ullón, él fue concejal de Asunción, Conrado Hocker, también asesor estratégico, Raúl Silva, Mónica Seifar, también Carlos Amarilla, asesor político, era senador por el Partido Liberal, ahora pasa a ser asesor del nuevo presidente Mario Abdo Benítez. También Daniel Centurión, Adán Ledesma, secretario privado, quien fue secretario de prensa mucho tiempo durante la campaña, Hernán Huteman, asesor jurídico, Hugo Cáceres en la unidad de gestión de proyectos, Julio Echagüe, jefe de ceremonial, lo vimos justamente en los viajes que hacía Mario Abdo Benítez, y finalmente Federico González en la dirección general de ceremonial. Estos son los nuevos rostros del gobierno que mañana va a asumir puntualmente a las 8:30 esta ceremonia de juramento y posteriormente el discurso tan esperado como nuevo presidente de la República del Paraguay. Vamos a compartir justamente la opinión de la gente. ¿Qué debe priorizar el nuevo gobierno? Les damos 3 ítems: seguridad, salud o educación. A ver, 57%, 56%, ahí está más o menos el número que vota por salud como primer lugar, como un tema que tiene que atacar primero para fortalecer la salud para todos los paraguayos el nuevo gobierno. A ver, educación
29% de los votos. Y finalmente Seguridad se queda con el 15%. Estos son algunos de los temas sociales más llamativos y más sonados que van a estar tocando justamente los miembros del nuevo gobierno en los primeros 100 días. Así que estamos muy atentos al desarrollo de todo el sistema de asunción al mando y el juramento de ministros con toda la visita de las autoridades, Carlos Yolanda. Bien, excelente, muy pendientes. Y la otra información también hace referencia a que el 16, el día después de la asunción, él completará la lista de colaboradores que lo va a acompañar en distintas otras instituciones muy pendientes. Estamos hablando de Copaco, INDI, ESAP, aduanas, puertos y bueno, IPS también. Vamos a estar muy pendientes cuando se dé a conocer la lista del resto de los que van a conformar su gabinete. Gracias, Juan, por este reporte. Vamos a otra información. Un intenso operativo policial fiscal se realizó en el distrito de Camburetá, esto allá en el sur del país, en el departamento de Itapúa. Los intervinientes allanaron 2 viviendas en donde supuestamente explotaban a mujeres, en su mayoría menores de edad, y donde partían a la Argentina como víctimas aparentemente de trata de personas. Fuerte comitiva fiscal policial encabezada por la doctora Liliana Galeano llegó a esta vivienda ubicada en el barrio San Francisco de Camburetá, tras la denuncia de 2 mujeres quienes afirmaron ser explotadas sexualmente por parte de varias personas en el interior de este inquilinato, que camuflaba un supuesto prostíbulo. La información que los intervinientes manejaban era en que en el lugar varias mujeres, en su mayoría menores de edad, eran explotadas sexualmente. Verificaron varias piezas, encontrando evidencias importantes que ahora serán sometidas a un análisis. Nosotros estamos cumpliendo una orden del juez Bogarín Fatecha, una orden de allanamiento en esta casa por un caso de rufianería donde la propia víctima y también su testigos fueron a declarar que eran explotadas sexualmente en el territorio argentino y que había otras mujeres también que se encontraban en este lugar. La agente fiscal Liliana Galeano ordenó que Nidia Beatriz García, dueña de casa, sea detenida para rendir cuentas a la justicia. La misma, según manifestó, sería una de las personas que se dedicaba a la rufianería, es decir, era la encargada de supuestamente explotar a varias mujeres. Es un delito transnacional también la trata de personas, pero nosotros vinimos acá en principio por la rufianería. De constatarse la existencia de trata de personas, ya remitiríamos esto a la Fiscalía, a la unidad especializada de trata que se encuentra en Asunción. ¿Solo una casilla? Eran llevadas a posadas, sí. Una de las supuestas víctimas de explotación sexual fue encontrada en el interior de este inquilinato. La misma confirmó a los investigadores que era explotada no solo en el interior de esta vivienda, sino también en la ciudad de Posadas, República Argentina. Son dos testigos que vamos a indagar, sí. No, porque nos dijeron que posiblemente estaba escondida en el primer procedimiento. No. Esta también es una de las chicas que supuestamente eran explotadas conforme a las manifestaciones de la víctima, de la denunciante en la fiscalía. La comitiva se trasladó a otra vivienda ubicada a pocas cuadras del inquilinato allanado. En el lugar también se incautaron varias evidencias relacionadas con el caso investigado. Donde se incautó evidencias que la fiscalía va a valorar después y se procedió a la aprehensión de la ciudadana Nidia García. Ya, habría una menor también, ahora nos acaban de confirmar. Hallamos una menor, pero es familiar, estaría requiriendo la fiscalía que los documentos correspondientes a esa menor. Estos operativos también permitieron la incautación de 5 motocicletas de dudosa procedencia y este automóvil que supuestamente junto con otro vehículo trasladaban a las víctimas junto a los potenciales clientes a Posadas, Argentina, incluso con escoltas. Las investigaciones referente a este caso siguen y la declaración de las víctimas rescatadas serán fundamentales para el Ministerio Público. La necesidad de trabajo hace que uno muchas veces caiga a manos de inescrupulosos, como le ocurrió a muchísima gente. Rolando Rodi hoy con Expedientes. Adelante.
Una historia que les pido presten atención porque le puede pasar a cualquier persona, principalmente a estos jóvenes estudiantes universitarios que egresan y buscan insertarse en el ámbito laboral. Esta historia nos lleva hasta el Ministerio de Salud. Por año, 400 a 500 estudiantes aproximadamente licenciados en enfermería salen para el mercado laboral. Y esto vincula directamente a una funcionaria que tiene 22 años de antigüedad que habría engañado a muchísimos licenciados. Así comienza nuestra historia. Según registros oficiales, alrededor de 14.000 profesionales en enfermería se encuentran trabajando en el sistema público, distribuido entre el Ministerio de Salud, IPS y el Hospital de Clínicas. Si bien desde la Asociación de Enfermeras solicitaron en su momento informes al sector privado, no cuentan con registros oficiales. Por año, egresan y salen al mercado laboral entre 400 y 500 profesionales en enfermería. Hemos hecho un censo virtual y tenemos más de 4.000 desempleados. Esa es la situación hoy de la enfermería paraguaya. Muchos optan por viajar al exterior en busca de oportunidades laborales. El principal destino es Italia. Sin éxito han tenido que volver a Italia a continuar con sus contrataciones, porque no hay un proceso claro de ingreso para que las enfermeras tengan la oportunidad de poder postular e ingresar dentro del sistema. La dificultad por conseguir trabajo en el rubro de enfermería lleva a muchos profesionales a trabajar por sumas ínfimas. Los consejos locales de salud, locales y regionales de salud, en donde le abonan a una enfermera salarios de hasta 500.000 guaraníes. Cada 4 o 5 meses, en algunas ocasiones son despedidas y ni siquiera se salda la deuda con ellas. Es triste, ¿verdad? Pero es una realidad la desvalorización que hay. Y en otros casos son víctimas de estafas de personas inescrupulosas que con la promesa de ingresar a la función pública terminan embolsándose con millonarios montos, jugando con la ilusión de profesionales que con mucho sacrificio lograron terminar la carrera de enfermería. En junio del 2017, Daisy trabajaba en una empresa que no tenía relación con su profesión. Fue entonces cuando supo que una funcionaria del Ministerio de Salud recibía currículum para gestionar contratos en la cartera de Estado. La mujer tomó contacto con la joven. Se presentó como la licenciada Gladys Miranda. Me citó en el Ministerio de Salud. Me pidió todos los documentos, mi currículum, todos los documentos legalizados. Me pidió que estén las copias, todo por escribanía, o sea, todo legal. La joven enfermera fue al encuentro de la licenciada Miranda. Entregó los documentos y 2 millones de guaraníes para agilizar el contrato. Una suma de 2 millones. Luego me pidió, hubo un inconveniente creo con el contrato, entonces me dice que tenía que pagarle sí o sí 1 millón a anticorrupción. Entonces yo le envío la plata a ella, los 1 millón. Después salió el contrato y me dice que el contrato que me salió a mí era con un cargo, entonces tenía que pagar la suma de 1,5 millones más porque el salario iba a ser más por el cargo. Y el salario comprometido era 3.600.000, el salario normal, más el cargo que es 1.600.000. El salario que percibiría por el cargo para el que supuestamente fue contratada sería de 5.200.000 guaraníes. Gladys Miranda prometió encargarse de todo. Que ella se encargaba de todo, que el contrato ya estaba, que desde el 7 de julio, desde que salió mi legajo, el código, yo tenía que cobrar. O sea que desde ahí empezaba a correr mi salario. Y nunca cobré, pasaron 3 meses, yo preguntaba y me decía que es así, que es normal que el salario de los funcionarios públicos nuevos se retrasen, o sea, los contratados. Un día, Gladys se contacta con la joven diciendo que ya debía cumplir funciones en el Ministerio de Salud. Creyendo formar parte del personal, comenzó a asistir como una funcionaria más. Las funciones nunca fueron específicas, o sea que me tenía que ir a la oficina a estar con ella puntual, o sea que de las 7 de la mañana hasta la 1, siempre estuve así. Los días viernes, que era mi día de pago, supuestamente me quedaba hasta las 3, pasaba las 5, las 7 de la tarde y nunca cobraba. Así me tuvo por 3 meses, lo que me iba hacía quedarme más porque esperando mi salario. Incluso le hizo firmar una planilla de supuesta asistencia. Planillas de entrada y salida. Cuando la joven decidió ir hasta la giraduría del ministerio a preguntar por qué no percibía su salario, no encontró su nombre en la lista. Cuando yo me voy a averiguar en giraduría para ver si era cierto, ella me dice que no, o sea, yo descubrí que no figuraba ahí, entonces me dice, no, vos no vas a figurar ahí porque vos estás por OPS.
En noviembre, la funcionaria de salud vuelve a pedir más dinero. En noviembre la suma es 2 millones más 2 millones y medio, 4 millones y medio. Aparte me solía pedir dinero para agilizar documentos, 100.000, 200.000, que le haga giros así, verbalmente. En diciembre del 2017, la joven seguía reclamando el pago. Luego, en diciembre me vuelve a pedir la suma para nombramiento y yo le vuelvo a dar, más junto con compañeros que también le dieron dinero a esta señora. Y nunca, o sea, cada vez que íbamos a firmar el contrato, siempre había un inconveniente. Las víctimas empezaron a recibir mensajes de diferentes números, de presuntos funcionarios del Ministerio de Salud. Nos llegaban mensajes del doctor Machado, nos llegaban mensajes del doctor Brites. Yo creía porque me escribía todo el tiempo, me estaba escribiendo el señor. Uno de estos supuestos funcionarios es el doctor Aníbal Machado. A través de mensajes, explicó a la joven que supuestamente OPS necesita un informe mensual de trabajo por al menos 3 meses, que supuestamente la licenciada Sonia había justificado el trabajo realizado por 2 meses, pero que el doctor Sarubi ya no quería utilizar dicho sistema. El supuesto doctor Machado aseguró a la joven que le pagarían, pero que necesitaba el registro de trabajo. Sin recursos y con muchas deudas a cuesta, la joven consiguió un poco de dinero para que le ayudaran a hacer el registro de trabajo, sin sospechar que todo se trataba de una farsa para distraer su atención. En una de las conversaciones, el supuesto doctor Machado le pide que esté bien elaborado, que sea técnico y que cuente con todos los indicadores necesarios, ya que el coordinador del área técnica era muy quisquilloso. En los días siguientes le dice que observó el informe, realizó algunas correcciones y ya entregó. Solo se necesitaba dicho trámite para percibir su cheque. Cuando la joven insistía, el supuesto doctor Machado le decía que su registro estaba siendo verificado y ya estaba aprobado en un 80%. Para ilusionarla aún más, le dice que el informe fue muy bien elaborado. Le dijo que la doctora Pedroni quería entrevistarse con ella en el departamento de coordinación de la OPS y que, de acuerdo a lo manifestado por el doctor Sarubi, la médica quería contratarla en una de las oficinas. Esta fue la excusa que utilizó esa vez para no pagarle el salario. La entrevista nunca se concretó y las excusas sobre el pago de salario continuaron. En otros mensajes decía que estaba llamando a la OPS para gestionar el pago, luego que ya tenía el cheque, pero que estaba en una reunión. Como el cheque nunca salía, Daisy ya llevaba meses trabajando en el Ministerio de Salud. Vuelve a insistir con el supuesto doctor Machado y este le dice que su contrato es temporal como personal de blanco por la OPS, que el salario sería pagado con el fondo de la JICA, pero llevaría tiempo para su desembolso. Le reitera que OPS cumple con todos sus compromisos. Pero no era solamente el doctor Machado quien generaba falsas expectativas en la joven licenciada de enfermería. En ese tiempo también recibió mensajes de otro funcionario del Ministerio de Salud quien decía llamarse doctor Jorge Brites. En reiteradas ocasiones dijo a la joven que su cheque saldría en cualquier momento. En uno de los mensajes le asegura que cobraría por todos los meses que trabajó en el ministerio, pero que necesitaba la firma del director del presupuesto para realizar el desembolso de unos 21 millones de guaraníes. El perjuicio que causó a la joven fue enorme. Tuvo que sacar préstamos para cubrir la suma que la licenciada Miranda solicitaba. Tuve que acceder a préstamos, acá hasta ahora estamos pagando, hasta incluso me perjudicó mucho más por el tiempo que me fui al pedo, o sea, tuve que gastar para mi pasaje, comida, combustible, porque después ya no me iban auto, o sea que como nunca cobraba, entonces... Este es uno de los casos. Esta joven licenciada en enfermería se fue a trabajar 5 meses creyendo que ya formaba parte del equipo de funcionarios del Ministerio de Salud. Tal cosa no era así. Se endeudó bastante para pagar todos esos montos que mencionábamos anteriormente. Incluso renunció a un trabajo donde ella estaba segura que no tenía nada que ver con el ámbito de la salud, pero que tuvo que dejar a pedido de esta mujer. Más víctimas aparecieron. Esta es la segunda parte de la historia. Mientras Daisy gestionaba su salario creyendo que ya era funcionaria del Ministerio de Salud, otra joven licenciada en enfermería pasaba por la misma situación. Gladys Miranda tomó contacto con ella en septiembre del año pasado. La señora se contactó conmigo en septiembre más o menos y me dice que venga en el Ministerio de Salud el 29 de septiembre para las 7 de la mañana, que le traiga mi carpeta y los 2,5 millones que me pidió. La licenciada en enfermería fue al encuentro de Gladys Miranda. Entregó su carpeta y el dinero que había solicitado. Le entregué la plata en el pasillo de recursos humanos de
del Ministerio de Salud y yo le pregunté cuándo más o menos yo empezaría a trabajar y me dijo dentro de 15 días. 15 días después vuelve a escribir a la licenciada Miranda. Pasó los 15 días, yo le escribí, me dijo que a partir del 6 de noviembre yo estaría trabajando ya. Me volvió a pedir los 1 millón para que lo mío salga más rápido y todo eso. Y después, ahí en total fue 4,5 millones. Después me dijo que también, a mí me dijo también que yo iba a tener así tipo un cargo con mi contrato y me pidió una suma de 500.000, ahí ya es 5 millones. La firma del contrato iba a esperar y solo saldría en febrero del 2018. Desde diciembre esperamos hasta febrero para que salga con la reglamentación del ejercicio fiscal 2018. O sea, la señora entendía del tema porque estaba hace 22 años en el ministerio. En abril, la licenciada Miranda dice a la joven que iba a firmar el contrato y pide nuevamente dinero. Nos dice que el 5 de abril vamos a firmar el contrato y me pide una suma de 2.500.000 para que lo mío salga primero en la lista que las de mis otras compañeras. Llegó el día y no firmamos el contrato y ella desapareció. No se iba, no se fue más al ministerio, yo traté de buscarla, pero no aparecía. La funcionaria del Ministerio de Salud siempre les mostraba documentos y eso hacía que las víctimas creyeran. Y nos mostraba así que tenía nuestro nombre, que supuestamente estábamos en la lista de contratos y todo con los membretes del ministerio. A esta licenciada en enfermería también le escribieron varios supuestos funcionarios del ministerio. Nos escribía el tal Rafael Barrios, que no existe creo en el ministerio. Él era el supuesto asesor del doctor Brites. El doctor Machado que nos escribía para casi lo mismo. Y nos escribía también un tal Heriberto de Recursos Humanos. De las conversaciones con la funcionaria de salud quedaron registros de la promesa de contrato para esta licenciada en enfermería en la APS, que su carpeta ya se encontraba en Recursos Humanos y que incluso llegó a hablar con la doctora León sobre su caso. Gladys dice que ya habló con la doctora Pisurno, y que todo dependía del doctor Pimienta nada más. Menciona que estuvo averiguando en la dirección financiera y que solo faltaba el decreto reglamentario. Pero en este caso no solo prometió contrato, sino también nombramiento. En una de las conversaciones menciona que el decreto ya estaba elaborado, solo faltaba la firma. En otro, que saldrían los nombramientos y que el nombre de la enfermera estaba entre los primeros 5 que serían firmados. Entre los mensajes de supuestos funcionarios del Ministerio de Salud que la joven recibió aparece un tal Heriberto, de Recursos Humanos. En el mensaje de texto explica que el nombramiento está próximo a salir y que entre ellos se encontraba el suyo. Le explica que una vez que sale el decreto se remite al Ministerio de Salud y Recursos Humanos se encargará de llamarlas para que se presenten para que cumplan funciones. La joven también recibió mensajes del supuesto doctor Aníbal Machado. Este le dice que ya salió la reglamentación y que sus documentos están en manos del director de Recursos Humanos, doctor Pimienta. Ante la desesperación de la joven por conseguir el trabajo, el supuesto doctor Machado le dice que confía en el doctor Pimienta porque es su hijo quien le va a llevar para firmar los documentos. También mencionó que Recursos Humanos se comunicaría con ella. En uno de los mensajes confirma que ya salió su nombramiento y le convoca para una reunión en el Ministerio de Salud. La víctima también recibió mensajes de otro supuesto funcionario de salud, quien se identificó como Rafael. Minutos antes de la hora pautada para la reunión, en el mensaje le avisan que el encuentro fue cancelado por compromisos asumidos con anticipación por el ministro de Salud y que todo quedaba a cargo de la licenciada Gladys Miranda, quien sería la responsable de indicarle el cargo y las funciones dentro de la APS. Reitera que ya fue incorporada oficialmente como funcionaria de salud. Estas dos licenciadas en enfermería terminaron descubriendo que los números que supuestamente pertenecían al doctor Aníbal Machado, Jorge Brites, Heriberto y Rafael fueron activados por una misma persona. En este caso, la funcionaria de salud Gladys Miranda. Allí supieron que esta funcionaria, utilizando todos estos nombres, se comunicaban con las víctimas para evitar que sospecharan que estaban siendo víctimas de una gran estafa. Siempre era la misma persona porque todos los números que nos escribía después nos enteramos que estaba el nombre de ella. Son varias personas que cayeron en este mismo sistema, pero que no quisieron denunciar por temor. Somos muchas compañeras que no quieren hacer la denuncia por temor. Muchísimas personas. Yo creo que a muchísimas personas le hizo lo mismo. Que no le vuelva a pasar a otra gente porque no da gusto. En serio no da gusto. Se pasa muy mal. Desde el momento en que empezamos a realizar este trabajo investigativo, fuimos en reiteradas ocasiones hasta el Ministerio de Salud para tratar de escuchar la versión de esta funcionaria Gladys Miranda. Esta es la oficina, la parte de transporte del Ministerio, donde ella tiene
una oficina allí, fuimos a preguntar, pero todas las veces nos decía que estaba con reposo médico y no pudimos obtener su versión. Lo cierto y lo concreto, Carlos, Yolanda, es que se abre un sumario en anticorrupción del Ministerio de Salud para poder investigar a esta funcionaria. Imagínense, 22 años de antigüedad y la situación por la que pasaron estas licenciadas en enfermería. Estos son 2 casos nada más, existen varios otros casos más, ¿verdad? Lo grave del caso es que le llevaban hasta el ministerio y le hacían creer que ellos formaban parte, ellas terminaron gastando, pagando muchísima plata y finalmente era solamente para que ellas se beneficiaran. Nunca estuvieron en la planilla de funcionarios permanentes del Ministerio de Salud o funcionarios contratados del Ministerio de Salud. ¿Y esta funcionaria, Rolando, esta señora de 22 años de antigüedad? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué es de ella ahora? Ella no la pudimos ubicar en el Ministerio de Salud las veces que nos fuimos a la oficina donde ella está designada, que es la parte de transporte, nos decían que estaba con reposo y buscamos y de eso pasó semana a semana y nunca la encontrábamos, ya no estaba llegando hasta ese lugar. El caso también ya está en la Fiscalía. Ya está en la Fiscalía que no mueve, como siempre, absolutamente nada, ¿verdad? Son varias las víctimas, es terrible lo que les pasa. Imagínense, que te hagan renunciar de un trabajo seguro que tenía. Uno se arriesga, ¿por qué? Porque es la profesión que uno eligió y muchas veces quiere arriesgar a justamente trabajar en lo que uno invirtió o lo que uno decidió hacer su vida. Es terrible, ¿eh? Bueno, lo decíamos justamente ya para cerrar aquí fuera de cámara, de que la mayoría de los profesionales que egresan de universidades con esta profesión buscan ansiosamente trabajar en el sector público, donde mejor se paga para las enfermeras. Hay beneficios también. Exactamente, beneficios, antigüedad, un pequeño plus por el cargo, por lo peligroso que es precisamente esta profesión, y no así en el sector privado, donde lamentablemente se exprime, se paga poco y se trabaja mucho. Por eso mucha gente incluso renuncia a trabajos para terminar en manos de gente estafadora. Claro, y es tan complicado entrar a la función pública. Entrar a un hospital público es como tratar de ser escribano. De verdad que claro, la demora es tan larga. Rolando, muchas gracias. Enseguida más noticias. Bueno, es momento de conocer los datos del tiempo, de cómo va a estar en lo que resta ya de esta jornada y mañana, feriado en la República y asunción del nuevo presidente Mario Abdo Benítez. A estas horas, de acuerdo a meteorología, tenemos 17.2, pero la sensación térmica está por debajo, 16.7. La humedad del 90%, la visibilidad está reducida a 15 kilómetros, vientos del sector sur a 16 kilómetros por hora y el cielo se presenta totalmente nublado. Para mañana, miércoles 15 de agosto, tendremos una jornada inestable, probablemente lluvias dispersas, la mínima 14 grados y la máxima 22, mientras que para el jueves, cielo nublado, mínima 14, la máxima 25 grados y el viernes, mínima 16 y la máxima 28 grados.